James Rodríguez es un jugador con una zurda prodigiosa. Hice una investigación exhaustiva de lo que vivió e hizo James desde que firmó con el Mónaco en 2013 hasta finalizar su temporada de debut con el Real Madrid en 2025. Cuando termines este video serás un experto en el Real Madrid post la décima, tendrás más información de las diferentes facetas del juego que ya dominaba el colombiano a sus 23 años y podrás sacar tus propias conclusiones de cuáles fueron las razones por las que no pudo mantenerse en la élite toda su carrera. Te regalo un spoiler, no fue por no defender. Eso es una mentira más grande que Rusia y aquí lo vamos a ver el día de hoy. Entre 2013 y 2015 la vida de James evolucionó de manera estratosférica. No sé cómo lo habrá transformado personalmente, pero como jugador dejó de ser una promesa y se convirtió, sin margen de discusión, en un crack del fútbol mundial. Punto. Debutó con Envigado en 2006 con 14 años. En 2008 Millonarios descartó su fichaje para centrarse en el de Jonathan Estrada y eso hizo que James se mudara al sur de Buenos Aires. En Banfield jugó 2 años. Llegó como un adolescente a los 16 y a los 17 sacó campeón al equipo de Julio César Falcioni, que tocaba el cielo con las manos en la mejor era del taladro. James saca su cédula y con ella un tiquete solo ida sin regreso al viejo continente. Se mudó a Porto en 2010 después de que los dragones pagaran 5.1 millones de euros a Banfield por su ficha. Y al final de su primer año en Porto conquistó el triplete junto con Falcao y Guarín. Fueron campeones de liga contra el Benfica a falta de 5 jornadas para el final. Conquistaron la Europa League con gol de Falcao y asistencia de Freddy Guarín. Y ganaron la Copa de Portugal, que además fue el escenario para el primer triplete en la carrera de James Rodríguez. Para 2012 se hace con la 10 del equipo y al final de la temporada deja a Portugal como una leyenda, siendo el jugador más talentoso de la liga lusa por lejos y habiendo anotado 32 goles en 107 partidos con el Porto durante los 3 años que estuvo allí. Su nuevo destino era el lujoso Principado. Mónaco estaba de vuelta en primera división y no pensaba irse a ningún lado. En 2011 el ruso Dmitry Ribolovlev compró el Mónaco tras una larga negociación con el Principado y en ese año no lograron ascender, por lo que trajeron a Claudio Ranieri para que le diera al equipo la forma de una plantilla de primera división. El italiano gana la segunda división en 2013 y sube a la Ligue 1. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Muchas gracias por tu pregunta. A ver, el Manchester City había sido comprado en 2008 por el Abu Dhabi United Group for Development and Investment, ¿sí? O sea, los jeques. Y empezaron a fichar como si fuera modo carrera con 2 espaldarazos financieros. Robinho, Carlos Tevez, Roque Santa Cruz, Yaya Touré, Colo Touré, Adebayor, Roberto Mancini. En 2011 clasificaron a la Champions y ganaron la FA Cup tras una sequía que venía desde 1976. Por otro lado, en 2010 el jeque Abdullah Ben Nasser Al Thani compró al Málaga. Desde ese momento hasta el inicio de la temporada 11-12, Salomón Rondón y Manuel Pellegrini llegaron para mantener la categoría del Málaga en primera división. Y después se arma uno de los equipos más emocionantes de la historia reciente. Isco, Santi Cazorla, De Michelis, Ruth Van Nistelrooy, Enzo Maresca, Nacho Monreal, Tulalán. En 2012 esta plantilla llegó hasta los cuartos de final de la Champions League, en lo que fue la primera participación del Málaga en esta competición. Y vivieron una de las eliminatorias más increíbles de los últimos 15 años, ante el Dortmund de Jürgen Klopp, que terminaría llegando a la final. Y en la misma liga francesa, para el 2013 el PSG ya llevaba 2 años bajo el mando del grupo Qatar Investment Authority y habían fichado primero a Diego Lugano, que había sido reciente semifinalista del mundo con Uruguay en Sudáfrica, Kevin Gameiro, Javier Pastore y Carlo Ancelotti. Luego traen a Thiago Silva y a Zlatan Ibrahimovic, que salían de un Milan que estaba a puertas de caerse a pedazos, y traen también a Ezequiel Lavezzi, a Marco Verratti y a David Beckham. En ese contexto del fútbol europeo, el ruso Dimitri pues pagó 45 millones por James y trajo también a Falcao, a Joao Moutinho, a Ricardo Carvalho y a Eric Vidal. Conexión colombiana con Falcao y James, conexión del Porto con James y Joao Moutinho y también con Falcao, experiencia con Ricardo Carvalho y Eric Vidal. James se convirtió en el segundo colombiano más caro de la historia y comenzó siendo suplente porque Ranieri consideraba que no era muy defensivo y que necesitaba ajustar la mentalidad cuando el equipo tenía que defender. Esto es clave porque ya vamos a ver el valor de James Rodríguez en defensa para que Carlo Ancelotti pudiera tener en su mediocampo al colombiano
junto con Kroos y Modric, tres jugadores creativos que hasta ese momento no habían jugado nunca de interiores, pero no nos adelantemos. James esa temporada jugó 33 partidos de liga, hizo 10 goles y dio 14 asistencias, e hizo parte del 11 ideal siendo el jugador más joven con 22 años. Al finalizar esa primera temporada de regreso a la primera división, el Mónaco de James y Falcao terminó segundo en la liga, siendo grandes animadores del torneo y llegaron a semifinales de la Copa. Desde 2011 James ya era un habitual en la selección Colombia y para 2014 no solo ya era el dueño, amo y señor de la 10, sino que parecía que sería el responsable de liderar al equipo futbolísticamente luego de que Falcao se hubiera roto la rodilla 6 meses atrás. Y la verdad es que no era claro si iba a poder estar a la altura. Tenía 22 años, cumplió 23 apenas unos días después de la eliminación contra Brasil, no había jugado en ningún gigante de Europa y realmente puertas para afuera no se sabía si estaba listo. Pero James lo tenía clarísimo, él estaba listo hacía mucho tiempo. En el debut, Colombia derrotó 3-0 a Grecia. James asiste a Cuadrado en el minuto 4 de partido que desborda por la banda. James llega al área, Cuadrado mete el centro, James lo deja pasar y le queda a Miñía, que estaba mejor ubicado y puso el 1-0. Luego cobra el tiro de esquina que termina tocando a Abel Aguilar en el primer palo, entra Teo y clava el 2-0 y anotó el tercero del partido, sellando el resultado final. En la segunda jornada Colombia le ganó 2-1 a Costa de Marfil. James arranca el partido sirviéndole un gol a Teo Gutiérrez, que se lo come debajo del arco. Anota de cabeza en un tiro de esquina, que es la primera vez en la que Cuadrado le dice ve al área que yo la centra y cabecea a James, hace el gol y recupera la pelota en una presión alta que le queda al balón a Teo, asiste a Juan Fernando Quintero para el 2-1 final del partido. Hasta aquí influencia directa en los 5 goles de la selección. Para la tercera fecha ya Colombia estaba clasificada y entonces Pekerman rota un poquito el equipo. Le da descanso obviamente a su estrecha y por esa razón no participa en el primer gol cuando Jackson filtra un balón para Ibarbo, lo cruzan en el área y Cuadrado convierte el penal para el 1-0. Japón empata y James entra en el minuto 46 por Quintero. Y el 10 pone a los colombianos y a los japoneses a bailar, distintos ritmos obviamente. Asiste a Jackson para el 2-1 apenas empezando el segundo tiempo. Luego mete un filtro precioso que Chachacha convierte en el 3-1 y convierte el 4-1 en una pinturita preciosa al final. Hasta aquí entonces Colombia, primera del grupo C, puntaje perfecto, 9 goles a favor, 2 en contra y no se extrañaba Falcao, que era el mejor delantero del mundo. Colombia juega ante Uruguay por la oportunidad de hacer historia y pasar por primera vez a los cuartos de final. Es un partido cerradísimo en el que James rompe el marcador con un gol ridículo. El control orientado con el pecho, 45 millones de colombianos representados en el escudo con el que hace el primer contacto con la pelota, bajándola con la fuerza justa y para el colmo no hace caras o gestos como es habitual, ¿no? Que uno le pegue al balón y doble la muñeca o haga una mueca o quede haciendo una cara rara. Completamente normal, le pasó a absolutamente todos los jugadores de la historia del fútbol, es normal. Doblas un poquito la mano, quedas haciendo así alguna firulete o alguna expresión rara. Es normal, pero no. El hijo de puta se ve precioso bajando eso. Ah. Y le rompe el arco a Muslera. Después anota el 2-0. Centro armero desde la izquierda, James, Teo y Juan Guillermo Cuadrado en línea. El último la baja de cabeza y el primero la empuja con la mocha. 2-0 y a cuartos. Y finalmente en la eliminación con Brasil, James mete el balón al área en el legendario era gol de Yepes. Asiste a Carlos Vaca cuando Julio César comete el penal sobre él. Toma la pelota y la transforma en gol. Ese día Fernandinho lo mató a patadas y David Luiz termina el partido rendido a sus pies. Colombia hizo 12 goles en 5 partidos. James participó en 11 de los 12 goles, hizo 6 goles, dio 2 asistencias y entregó 3 pases previos a la asistencia. Y entonces lo compra el Real Madrid. El año previo al Mundial, el Real Madrid prescindió de Mourinho y trajo a Ancelotti del Paris Saint-Germain. Florentino Pérez fue reelegido como el máximo mandatario del club y la Casa Blanca conquistó la Copa del Rey, que es la del legendario gol de Gareth Bale y la galopada contra Marc Bartra, y gana la 10ª en aquella histórica final contra el Atlético Madrid, que pocos recuerdan, pero fue quien aguó las esperanzas de un triplete blanco, coronándose como campeón de la liga. El Real fue tercero a 3 puntos de los colchoneros y empatados en puntos con el FC Barcelona. Luego de la Copa del Mundo, Real Madrid suple las bajas de Xabi Alonso y de Ángel Di María con Toni Kroos y James Rodríguez. Xabi Alonso era el eje estructural del sistema táctico de Ancelotti y su salida desarmó la organización tanto defensiva como ofensiva del Real Madrid. Su inteligencia táctica y su posicionamiento permitían que un equipo lleno de atacantes desordenados funcionara con equilibrio. Sin él se perdió el tapón que detenía contragolpes.
El mediocampo quedó desprotegido y no había nadie de sus características. Y Larramendi ya llevaba un año en el club, pero todavía no estaba listo para llenar sus zapatos. Y nunca lo estuvo. Tuvo que volver años después Casemiro, que justamente ese año se fue a Porto para crecer y después volver y hacerse dueño de un mediocampo que fue histórico y que podemos hablarlo después. Los merengues tenían un nuevo mediocampo: Toni Kroos, Luka Modric y James Rodríguez. Kroos, sin ser mediocentro, fue colocado en esa posición y eso condicionó mucho el sistema. Como nunca había jugado ahí, Ancelotti lo que hace es poner a Modric y a James en la misma altura para proteger al alemán, y en un principio se forma una línea de 3 plana en la mitad de la cancha. Esto llevó a que el equipo tuviera 3 líneas rectas: la de defensa, la del medio y la de ataque, con grandes distancias entre ellas. Había un problema estructural en el Real Madrid: la poca intensidad defensiva de la plantilla, que era especialmente protagonizada por Gareth Bale y por Cristiano Ronaldo, hacía que el equipo no estuviera en la capacidad de presionar alto o de recomponerse tras pérdida. Y las distancias entre las líneas eran excesivas, entonces eso traía una vulnerabilidad en las transiciones ofensivas del rival. Cuando el rival los atacaba, era muy fácil pasar entre líneas porque había muchísimo espacio, no había suficiente densidad en el área para que pudieran detener esos contragolpes. Y al tener una línea de 3 a la misma altura en la mitad de la cancha, no habían líneas de pases diagonales, lo que transformaba cada posesión de balón en un recurso poco útil para organizar la defensa, porque no tenían cómo generar ese volumen de pases y de juego posicional. En un principio, Carleto hizo los primeros ajustes. James imitó el rol de Di María la temporada anterior, que era un interior a la hora de defender y un extremo a la hora de atacar. Y eso permitió crear una diagonal para Kroos, pero partió al equipo en un 4-2-4, dejando a Modric y a Kroos demasiado expuestos, sobre todo teniendo en cuenta que nunca han jugado en esa posición de interior. Lo que era evidente para Carleto era que, sin un mediocentro puro y sin la intensidad defensiva que necesitaban, este sistema requería de una solución táctica más profunda que simplemente poner a James a jugar de Di María. Entonces nació el famosísimo sistema de los 2 puentes, que es una cosa fascinante. El Madrid pasó de tener 3 líneas en la cancha a tener 5 alturas gracias a la implementación de 2 puentes. El primer puente era Sergio Ramos. En la fase ofensiva, él subía como medio centro, rompía la línea defensiva para incorporarse al medio campo, lo que ayudaba a que Kroos liberara sus funciones defensivas, y de esta manera el reciente campeón del mundo podía jugar en la posición de 8 y no de 5. Su puesto natural. Y a pesar de que Ramos de mediocentro era solo en circunstancias ofensivas, mejoraba la presión post pérdida porque se instalaba la posesión cerca al área rival. El segundo puente era James Rodríguez, que actuaba como media punta, haciendo la conexión entre los medios y los delanteros. Activaba paredes, apoyos y cobertura táctica en ambas fases del juego. El 10 se posicionaba entre los medios y la delantera, funcionando como un medio punta por izquierda. Bale también aparecía a veces como media punta derecho en algunas fases del juego. Esto traía un dinamismo y una revolución total. Había intercambios constantes de posiciones entre James, Bale, Cristiano y Benzema. Mejoraba la calidad de las pérdidas al facilitar la presión inmediata por la posición de los atacantes en el campo. No quedaban separados, sino que estaban todos un poquito mejor distribuidos, y eso facilitaba esa presión. Este sistema aumentó la densidad táctica y mejoró la posesión, y además frenó las transiciones rivales. El efecto en defensa era que el rival ahora tenía que superar más obstáculos para romper esas líneas de pase, lo que ralentizaba la contra de los rivales. Y en ataque mejoraba sustancialmente la calidad de la posesión, pues se multiplicaban los triángulos que habían de pase y se generaban líneas de pases diagonales automáticas. Lo lindo es que en el Madrid tomó por sorpresa la inesperada capacidad de cobertura defensiva de James a múltiples compañeros. Recordemos que un año atrás James era un habitué del banquillo en Mónaco porque Ranieri consideraba que no defendía lo suficiente. En ataque, James era un comodín absoluto. Activaba 7 de los 10 roles posibles del equipo. Y en defensa compensaba las ausencias, le hacía cobertura a 6 de sus 9 compañeros y facilitaba el dinamismo posicional, dándole libertad a Marcelo, Modric, Kroos y Bale. Su capacidad táctica y su recorrido, con la inteligencia que tiene como jugador, lo convertían en un recurso único y estructural, incluso yo diría fundamental para el equipo. La influencia de James en el éxito del sistema de los 2 puentes se debió a su capacidad para adaptarse a múltiples roles, lo que le permitió facilitar la posesión gracias a su visión y precisión en el pase, lo que mejoró la circulación del balón y la creación de oportunidades. Conectó las líneas actuando como media punta y enlazando eficazmente a Kroos y Modric con Cristiano y Benzema, y contribuyó defensivamente con su disposición para realizar coberturas, presionar al rival y darle equilibrio al equipo, compensando la falta de intensidad defensiva de otros jugadores. Su rendimiento en los números fue notable.
notable: 13 goles y 3 asistencias en 29 partidos de liga, siendo incluido en el 11 ideal de la liga 2014-2015 y siendo reconocido como el mejor jugador revelación en los Globe Soccer Awards del 2014. La llegada del 10 colombiano no solo aportó talento individual, sino que fue clave en la evolución táctica del Real Madrid durante la temporada 2014-2015, permitiendo a Carleto superar las limitaciones estructurales tras la salida de Xabi Alonso y mantener al equipo competitivo en la élite del fútbol europeo, que no venía siendo fácil en los años anteriores para el Real Madrid. Evidentemente no era el equipo perfecto, tenía algunas debilidades estructurales persistentes. La falta de intensidad defensiva de Bale y de Cristiano obligaban al equipo a replegarse 70 metros en vez de poder cortar las contras desde su génesis. Marcelo nunca fue una pared en defensa y esa banda izquierda supo ser un espacio deseado por sus rivales. Kroos, Marcelo y Carvajal eran excelentes con el balón, pero no garantizaban muchísima seguridad sin él. Ante rivales con muchísima calidad posicional como Messi y Neymar, por ejemplo, el sistema era muy vulnerable. El sistema de los dos puentes no era perfecto, pero sí era una genialidad. Era brillante, adaptable y disfrutable. Y el Real Madrid logró encontrar un modelo donde la calidad de Kroos, James, Modric, Isco e Ilarramendi permitía jugar un fútbol de posición con criterio y con presión transferida sin recurrir a una intensidad física de la que el equipo carecía por la cantidad de estrellas que había en él. El sistema dependía de una colectividad inteligente, de un posicionamiento y de fluidez táctica más que de intensidad. James Rodríguez conquistó Madrid, tuvo una temporada de ensueño y fue el jugador más importante para la Casa Blanca en su temporada debut. En redes se quedaban con que no defendía. Por favor, es un talento generacional, el mejor jugador de la historia de Colombia.